Qué bueno podernos reunir esta mañana una vez más. Es una bendición del Señor. Vamos a orar que nos dé su gracia, que podamos entender su palabra y que podamos aplicarla, que podamos vivirla. Padre, te damos muchas gracias por concedernos este tiempo para aprender más de Génesis. Rogamos, Señor, que bendigas nuestras vidas con tu palabra. Danos entendimiento. Y como algo muy importante, danos el poder aplicarnos tu palabra. Lo rogamos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos hoy a ver como título de este devocional el reencuentro de José con sus hermanos. Y vamos a leer Génesis 42, 7 al 20. Génesis 42, 7 al 20. Dice así. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros y si no. Vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis, y ellos lo hicieron así. Bueno, aquí tenemos entonces la historia que vamos a analizar hoy, cómo se encontraron y las cosas que pasaron en este encuentro de José con sus hermanos. Miren, algunos asuntos interesantes. José nunca buscó a su familia. En estos 7 años que él ha estado en una posición mejor, ahora que tenía poder, no fue a buscarlos. No se nos dice por qué tampoco. El asunto es que todo esto sirvió para muchos bienes que el Señor haría en José y en su familia. Esto es supremamente importante. Como lo hemos visto, el hambre llegó a muchos países, llegó hasta Canaán, el país donde vivía Jacob con sus hijos, y entonces estos ahora tienen que venir a Egipto a comprar alimentos para poder vivir.
ellos no tienen idea, pero José es el Señor de la tierra y ahora entonces se van a encontrar con él o se encuentran con él. Entonces, lo primero que notamos aquí es que José los reconoce y les da un trato duro. Nos reconoce y les da un trato duro. Entonces, el pasaje quiere dejarnos claro el asunto de que él los reconoce y ellos no. Lo dice 2 veces. Y si uno lo piensa bien, sí, era más fácil que José los reconociera y no al revés. Por ejemplo, han pasado 20 años y un poco más. 13 años duró José en Egipto como esclavo y lleva 7 años libre. Los 7 años de las vacas gordas como libre y siendo señor de Egipto, el segundo más importante. Entonces, 20 años en los que sus hermanos no lo han visto y ellos recordarían a un muchacho de 17 años y no al hombre que ya era y menos tan importante y con ropas distinguidas y con un poder enorme en Egipto y hablando otro idioma. Entonces, bueno, ellos no lo reconocieron. Mientras que José tenía razones para reconocerlos. Tenía 10 hermanos frente a él. Ellos ya estaban grandes, entonces él no tiene un recuerdo de ellos como muchachos, sino ya más mayores. Entonces, bueno, cuando se ven, José los reconoce y ellos no. Ahora, José aprovecha eso. Y la escritura, la palabra del Señor, sin darnos explicación de las razones de por qué José hace esto, nos dice que José los trató duramente, severamente. Ahora, independientemente de las razones de José, debemos creer que estos asuntos son providenciales, que Dios los estaba dirigiendo, porque por un lado hemos visto que el carácter de José es un hombre piadoso. Claro, en algún momento un hombre piadoso podría sentir deseos de venganza, mal genio, cosas de las cuales se refrenara, se retractara y hasta se arrepintiera en su momento. Pero el asunto aquí estaba dirigido por el Señor. Entonces, bueno, independientemente de por qué lo hizo José, Dios lo estaba guiando, estaba dirigiendo todo este asunto. Seguidamente, notamos que José les levanta una acusación. Se nos dice que José recordó sus sueños de cuando era un muchacho, recordó que había visto que sus hermanos se postraban ante él y entonces en ello nos dice el pasaje que les acusa de espías. Y esta era una acusación realmente grave, porque miren, las naciones siempre han tenido estas preocupaciones de que vengan espías para apoderarse de ellas. Y ahora Egipto podría tener sus propias preocupaciones, máximo cuando muchas personas extranjeras estaban viniendo a comprar alimento. Eso podría servir para el mal de Egipto. Entonces José, sabiendo de esas preocupaciones de gobierno, acusó a sus hermanos de espías. Claro, no tenía un argumento sólido, pero pues su palabra pesaba mucho. Así que los acusa de espías y entonces ahora sus hermanos tienen que defenderse. El argumento más fuerte que usaron para negar la acusación fue decir que todos eran hijos de un solo hombre. En el verso 41 dice, todos somos hijos de un varón. Algo así como que le están diciendo a José que no es lógico que si todos son de una sola familia sean espías. Normalmente los espías son de diferentes familias. Entonces se argumenta que
Ellos son hijos de un solo varón y además que son honrados, trabajadores y que vinieron fue a comprar comida. Sin embargo, esa prueba no fue tan buena a la final porque podrían no ser hermanos. ¿Cómo prueban ellos que son hermanos? Entonces José insiste en que ellos son espías. Así que ellos, bueno, tienen que seguir dando explicaciones, pero como que entre más explicaciones dan, más se les complican las cosas. Ellos siguen explicando acerca de su familia para convencer a Safnaf Panea. Recuerden que ese es el nombre ahora de José. Por eso ellos no lo reconocen, entre otras cosas. Están frente a Safnaf Panea y le dicen, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. He aquí, el menor está con nuestro padre y otro no aparece, no está. Entonces, al decirle que se había quedado un hermano en casa, eso no les sirvió en su defensa, sino en su contra. José más bien aprovechó eso y le dijo, esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Si son hermanos, ¿por qué no vinieron los 11 entonces? ¿Por qué dejaron a uno? Imagínense qué susto estaban teniendo en este momento los hermanos de José, porque vinieron tranquilamente a comprar comida y ahora están siendo acusados de uno de los delitos más terribles que ha habido o que hubo, principalmente en tiempos antiguos, un delito contra el Estado, el de ser espías. Normalmente esta acusación traía la pena de muerte. Era una cosa horrible, tremenda, y en muchos países hasta el día de hoy esto es gravísimo. Paso seguido, entonces se plantea una posible solución. ¿Cómo pueden ellos probar que están diciendo la verdad? Bueno, la única forma es traer a su hermano menor. Entonces José les dice que escojan entre ellos y envíen a uno para que vaya y traiga al menor, y mientras deciden quién va a ir y para ponerle seriedad al asunto, José los metió presos 3 días. 3 días, imagínense. Eso no fue un chiste, mejor dicho, lo que estaban viviendo los hijos, los hermanos de José. No, era una cosa de mucho miedo, de mucho susto. Sin embargo, a los 3 días, José, que es un hombre piadoso, no pudo seguir con tanta dureza. Sí siguió duro, pero no tanto. Hablando un poco y realmente hablando harto, si lo pensamos bien. Y todo por el Señor y su gloria. Entonces José no podía seguir con la dureza a ese nivel, porque un hombre verdaderamente piadoso o una mujer piadosa no pueden insistir en la dureza y menos en la maldad. Así que José les dice, haced esto y vivid. Y ahí viene un punto muy clave. Yo temo a Dios, les dijo. Claro, ellos no entenderían lo que José les quería decir, porque si va uno a otro país y la persona le dice a uno, yo temo a Dios, uno pensaría puede ser cualquier Dios. Y como los egipcios adoraban muchos dioses, entonces como que no era una palabra en principio muy alentadora para los hermanos, pero en cuanto a José y a lo que José estaba diciendo era la verdad. Él temía a Dios y por eso, por el temor a Dios, no les iba a hacer ningún mal. Así que les da una solución donde él puede mantenerse todavía un poco duro, pero al mismo tiempo dándole soluciones muy buenas. Por ejemplo, miren, les dice que se quede uno solo y no los 10, y no los 10 presos, que se quede uno solo preso. Ahí por lo menos ya está aliviando el 90%.
otra cosa buena, que vayan y lleven el alimento. Miren, porque el asunto de comida era serio. Recuerden que estamos hablando de que es un asunto de vida o muerte. Y José, por supuesto, como es un hombre piadoso, no quiere que nadie se enferme, no quiere que nadie se muera por el hambre. Así que ahí vemos su carácter piadoso. Realmente alivió el 90% del problema. Ahora les dice, lleven la comida, pero entonces sigue con la posición, vayan y traigan a su hermano menor, perdón. Vayan y traigan a su hermano menor. Ahí se ve entonces el buen corazón de José, y no por José, por supuesto, el buen corazón de José formado por el Señor durante todos los años de su vida. Un hombre que si hubiera querido hacerle maldad a sus hermanos, lo hubiera podido, pero por la gracia del Señor en su corazón, no lo hizo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Miren, esto es muy importante, niños y hermanos. Aunque el Señor Jesús es amor, todo amor es serio también. Nosotros podemos pensar en el Señor Jesús como alguien amoroso, pero como alguien serio también. Y cuando se trata entonces de llevar a una persona al arrepentimiento, pone las cosas en términos de seriedad. Que el arrepentimiento no es un juego, que debemos reconocer el mal que hay en nuestros corazones, que debemos arrepentirnos de ello, que el Señor nos perdona, sí, cuando pedimos perdón seriamente. Así que aquí, en José, seguimos viendo algo de esto, aunque de una forma providencial, el Señor está guiando estos asuntos para llevar al arrepentimiento a la familia de José. Entonces, esto es importante, ver cómo el Señor Jesús lleva al arrepentimiento a las personas, porque también nos pone una cara seria, un llamado serio acerca de que los pecados son algo muy malo. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Dos lecciones quiero poner en su mente. Dos lecciones muy importantes. Miren, una. Es larga, entonces la voy a repetir. Que no tenemos que aliviar innecesariamente a los que han pecado, sino llevarlos al arrepentimiento. Primera lección, que no tenemos que aliviar innecesariamente a los que han pecado, sino llevarlos al arrepentimiento. Miren, esta es una lección muy importante. Este es un error que cometen muchas personas. Por ejemplo, los papás, los abuelos. Ni siquiera dejan que sus hijos pidan perdón. No les enseñan, no les llevan a reconocer sus pecados, les consienten tanto que aun cuando los papás los están regañando, parece que la culpa es del papá y no del hijo. No les dejan sentir la culpa de su pecado, no les dejan sentir el peso de sus malos actos, les calman todo, lo que al final es un mal porque no se arrepienten. José en este momento estaba serio con ellos y les dio inicialmente un trato duro porque ellos le habían hecho mucho mal. Y el plan, por lo menos divino, con esto era llevarlos a que reconocieran sus pecados, como lo veremos más adelante en el siguiente devocional. Por lo tanto, noten, la lección es importantísima. No tenemos que aliviar innecesariamente a los que han pecado, sino llevarlos al arrepentimiento.
Claro, puede ser un asunto difícil de manejar, porque nosotros normalmente somos duros y malos también. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero ahí es que mirar, observar que la persona esté arrepentida. Si la persona está arrepentida, cambiamos la actitud. Si no, entonces podemos tener un tono y podemos tener una posición en la que la persona sea llevada al arrepentimiento. Eso es importante. Una segunda lección, y la hemos visto ya en diferentes oportunidades, es que Dios, en su providencia, usa diferentes métodos para cumplir sus propósitos. Dios, en su providencia, usa diferentes métodos para cumplir sus propósitos. Esta es una lección que tenemos que aprender muy bien, porque si no la aprendemos podemos sufrir mucho. Podemos tener muchos dolores, muchos problemas en esta vida. Así que es una lección muy importante para todos, niños y hermanos. Dios había dicho en los sueños de José, eran sueños proféticos, recuerden, que ellos, los hermanos, se postrarían ante José. Y lo que hicieron los hermanos fue burlarse de José por sus sueños. Lo odiaron. Recuerden que nos decía el pasaje que lo odiaron más. Y le hicieron mucho daño. Pero miren, ahora el Señor trajo un hambre y los llevó a humillarse ante José. Entonces, miren, niños y hermanos, esto nos muestra que lo que Dios quiere hacer se cumple. Y lo mejor entonces es que se cumpla con una buena actitud de mi parte y no con mi rebeldía, no con mis pecados, porque me harán más mal y me llevarán a sufrir. Eso es una lección muy clave. Estos hombres, estos hermanos fueron orgullosos y ahora tienen que postrarse ante su hermano y sufrir. Por lo menos hoy están frente a una cárcel, a una posible condena, están frente a ese susto. Entonces, eso lo tenemos que aprender nosotros. El Señor nos puede meter en sustos, en problemas, en cosas, para que nosotros hagamos su voluntad. Así que seamos más bien humildes frente a la voluntad del Señor sobre nosotros. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo devocional y por lo que podemos ver en este pasaje, especialmente tu providencia, actuando, Señor, en todos estos asuntos. Te damos gracias y rogamos perdón por nuestros pecados, por nuestras durezas, y rogamos, Señor, que esta palabra sirva mucho para ablandarnos y mantenernos tiernos frente a tu palabra y frente a tu voluntad, que tú siempre vas a hacer tu voluntad, Señor, así nosotros no queramos. Que aprendamos esa lección y que podamos vivir, Señor, para tu gloria. Bendice a los niños, bendice a los hermanos de esta manera, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a mirar el tema de las preguntas, muy sencillas. La primera, la de siempre, ¿qué aprendemos de este pasaje? Dos lecciones que vimos. ¿Y cuál fue la prueba para José de que ellos eran espías? Esa es muy clave. Si prestaron atención, estaba fácil. ¿Cuál fue la prueba para José de que ellos eran espías? Bueno, niños y hermanos, que el Señor me los bendiga, que tengan buen día y con la mayoría nos vemos mañana.